digan está perfecto. Yo no tengo ningún problema, ni ninguna prisa, ni mucho menos, ¿eh? Ustedes mandan y tenemos tiempo, o sea que no hay problema. Lo que digan está bien. Oye, Oscar, y bueno, aquí en cortito te lo voy a decir en público, muchísimas felicidades por tu nuevo nombramiento en Accenture. Gracias. Listo, chicos, no quiero interrumpirlos, pero ya vamos a dejar No, órale, claro. Vale. Gracias, Guadalupe. Muy buenas tardes, Oscar. Soy Francisco de la Vega. ¿Qué hubo, Paco? ¿Cómo estás, man? Estábamos hablando mal de ti, de lo mal que hiciste todo en desarrollo. El volumen, Denise. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes a una conferencia más. Hoy vamos a hablar desde Sí por México. Sí por México es una organización que digamos que organiza a todos los colectivos y las organizaciones de la sociedad civil que hoy pretenden la ciudadanización de la población y sobre todo el poder generar una gran comunidad de ciudadanos que puedan dar la batalla por México. Pues bien, queríamos darles la primicia de Sí por México, porque todos y cada uno de ustedes pueden formar parte de esta gran comunidad si gustan sumarse a www.sipormexico.org. Hoy tenemos un invitado muy especial, estuvimos platicando hace rato con él y la verdad es muy interesante y nos va a hablar hoy de un tema que es en donde más tiene experiencia. Pues sin más preámbulo y darles la más cordial bienvenida a ustedes, le paso la palabra a Guadalupe Buenaga para que nos haga la presentación de nuestro invitado. Muchas gracias. Guadalupe. ¿Me escuchan ya? Muchísimas gracias, Denise. ¿Me escuchan? Sí. Sí, ok. Oscar, bienvenido. Muchas gracias por dar a participar en este foro. Todo el mundo conoce a Oscar Espinosa Villarreal. Es un hombre que tiene muchísima experiencia en la administración pública, es un gran político en las finanzas y ahora en la iniciativa privada y en el turismo, que va a ser el tema del que va a hablar hoy. Aunque todo el mundo lo conocemos, voy a permitirme leer una pequeña semblanza de él para estar más informados. Es licenciado en Administración, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Finanzas por el Instituto Universitario de Posgrado. A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos públicos, siendo secretario de Turismo del Gobierno Federal, jefe de departamento del Distrito Federal, la hoy Ciudad de México, director general de Nacional Financiera, presidente de la Comisión Nacional de Valores, director de Banca de Inversión de Nacional Financiera, secretario particular del gobernador del Estado de México y diputado local y federal suplente por el Estado de México, entre otros cargos. Actualmente preside la empresa Bufete Consulta, firma de consultoría y de desarrollo y promoción de proyectos y negocios. Y es presidente del Consejo de Pellet México Bioenergía, empresa desarrolladora del mercado de biomasa sólida en México. Y bueno, actualmente como Oscar no pierde tiempo ni en tiempos de pandemia, recientemente fue contratado como Senior Advisor de Accenture, empresa global que muchos de ustedes conocen y más de medio Illinois, por ejemplo, está contratado por ella. Oscar, bienvenido y es tuya la palabra. Muchas gracias, Guadalupe, muchas gracias, Denise, Paco, Isaac, todos ustedes.
Realmente, en primer lugar, permítanme felicitarlos, no por el invitado de hoy, más bien porque no dejan de ser ciudadanos que no solamente están preocupados por las cosas, sino ocupados en ellas. Y yo creo que esa es la única manera de que este país salga adelante. Este empoderamiento ciudadano que está surgiendo a mí me tiene muy entusiasmado, y ustedes son sin duda un exponente ejemplar de ello, la organización específicamente de ustedes, y ahora que se han unido así por México, que me parece un esfuerzo extraordinario, pues los felicito de verdad. Y les agradezco mucho que me hayan invitado a hablar de turismo, y en concreto de esta conferencia que hemos llamado Turismo, una compleja encrucijada, porque efectivamente el turismo vive una compleja encrucijada, y yo diría que buena parte de esa encrucijada se explica porque el turismo no está en el radar público. Conste que no digo que no está en el radar del gobierno, que desde luego no está en el radar del gobierno, no está en general en el radar del público. Y hay que ponerlo en el radar del público, porque al no estar ahí, inexplicable y sorprendentemente, no nos damos cuenta de todo lo que está pasando, de lo que significa esa extraordinaria actividad para el país. Y bueno, cualquier esfuerzo que podamos hacer todos, ha estado la industria muy activa en este sentido, por crear conciencia respecto del sector, será siempre muy importante. De manera que, gracias a nombre del turismo por esta oportunidad de aportar un pequeño grano de arena. Bueno, de entrada, conviene decir que hablar de turismo no es hablar precisamente de tangas, bikinis, gin and tonics y solecito y playa y todas estas cosas medio frívolas. Quizá ahí radica el malentendido que hay, quizá esta idea de que es fifí, de que es de ricos, que es un tema de lujo, es un tema que ha hecho que haya este malentendido respecto de lo que significa. De manera que no voy a hablar de eso, pero sí voy a hablar, eso sí voy a hablar de empleos, sí voy a hablar de desarrollo regional, sí voy a hablar de mejores salarios, y sí voy a hablar de verdaderas y trascendentes y permanentes oportunidades de bienestar, que son algunas de las cosas que produce y que el turismo le entrega al país. Vamos a ver esta lámina primero para irnos explicando cómo funciona este tema. No vamos a hablar del ahorro nacional bruto debilitado ahora, vamos a hablar de cómo hay economías del mundo que tienen un ahorro excedente que nosotros no tenemos. Aquí hemos hecho la comparación de Estados Unidos, Alemania, Francia y México en su nivel de ahorro. ¿Qué sucede con las naciones, con los países? Todos los países, según los neoliberales y según todos los demás, solamente todos los demás, necesita crecer para ser un mejor país. Y sin crecimiento, definitivamente sin crecimiento no hay desarrollo, y el problema es cómo financiar ese crecimiento. Ahí es en donde nos encontramos el reto más importante. Y ese crecimiento solamente lo podemos financiar con ahorro, con dinero. Y como nosotros no tenemos, como un país pobre, el suficiente ahorro interno, tenemos que ir por el ahorro de otras naciones en donde este ahorro excedente existe. Y bueno, pues ahí vuelvo al tema de los neoliberales ahora tan vilipendiados, para decir que desde 1980, yo que fui parte de algunos de estos gobiernos que ahora se identifican como tal, pues hemos buscado la forma de traer ese ahorro externo al país. Solo así se explica ¿cómo se puede traer ese ahorro de otros países al país? Pues se puede traer precisamente con exportaciones, con inversión extranjera, con remesas y desde luego con turismo. Esa es la manera de traer ese ahorro que sobra en otras partes a donde nos hace falta para crecer. No hay ninguna ciencia en eso. Si yo quiero hacer una casa, pues necesito ahorrar para hacerla, y si no, pues necesito endeudarme un poco para poder hacerla y entonces pagarlo después. Y eso es una verdad bastante sencilla de entender. El turismo genera, pasamos a la siguiente lámina. Aquí simplemente era una mención alrededor del consenso de Washington, que efectivamente establece, reconociendo la mea culpa de esto,
la liberalización del comercio y de las barreras a la inversión extranjera, porque precisamente es a partir de eso que se puede lograr traer ese dinero. Pasamos a la siguiente. Ahora bien, ¿qué sucede con esta forma de intentar traer dinero al país? Bueno, pues aquí tenemos claramente que las remesas han aumentado desde 2014, ha habido una menor productividad en las exportaciones petroleras. Aquí ven ustedes 3 rayas, una azul que se refiere a las exportaciones petroleras, una anaranjada que se refiere a las remesas familiares, que es otra manera de traer el dinero de fuera, de nuestros paisanos que están trabajando por allá. Y finalmente la gris, que son los ingresos por turismo. Como ven, pues ha sido bastante estable, mientras las divisas por petróleo pues se han reducido de una manera importante. El turismo se ha mantenido en un crecimiento constante a lo largo del tiempo y bueno, ahora las remesas y el turismo siguen siendo más estables quizá que las divisas que se generan por el petróleo. Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver cuál es ahora el impacto del turismo en el mundo. ¿Qué representa realmente? Bueno, pues representa el 10.3% del PIB mundial, del Producto Interno Bruto del mundo. En 2019 alcanzó los 1.500 millones de turistas internacionales, 1.500 millones de turistas internacionales con un crecimiento global del 4%. 1 de cada 10 puestos de trabajo es originado precisamente por la actividad turística. Hablando de eso, podemos referirnos a 330 millones de puestos de trabajo en todo el mundo y 7% de las exportaciones globales, 1.7 billones de dólares en exportaciones de visitantes, 28% de las exportaciones mundiales de servicio. Y bueno, la inversión no es nada desdeñable. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos además otra cosa muy importante, especialmente para México en este momento de preocupación enorme por ninis y desde luego de preocupación enorme y justificada porque las mujeres tengan cada vez más oportunidades de trabajo. Resulta que en el caso del turismo, entre el 60 y 70% de los empleos del sector turismo son mujeres. Ahí vemos, entre más oscuro, hay más mujeres empleadas por el sector turismo. Bueno, pues como ven, en realidad ahí vamos y entre el 60 y 70 son precisamente mujeres y jóvenes, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ¿cómo está repartido en el caso de México? A ver, para México el turismo representa el 8.7% del PIB. Mucha gente dice, bueno, ¿y eso es mucho o es poco? Realmente, ¿cuánto es eso? ¿Qué representa? Bueno, pues a mí me gusta usar este ejemplo porque es muy ilustrativo. 8.7% del PIB es más que lo que representa el sector financiero. Es más que lo que representa el sector agropecuario y es más que lo que representa el sector de la construcción. Y eso lo genera precisamente nuestro turismo. Y volviendo a esta lámina, podemos ver que además la gran ventaja de nuestra aportación es que tiene que ver con muchas actividades, con restaurantes, bares y centros nocturnos, con transporte de pasajeros, servicios culturales, servicios de alojamiento, agencias de viajes, comercio turístico, artesanías y otros bienes, etcétera, de manera que no solamente es muchísimo, diría yo, sino que además representa un beneficio para muchas partes involucradas en esta cadena productiva del turismo. Adelante. Adelante, Denis. Bueno, ahí tenemos, además, otro dato importante de esta actividad es que crece al 4.9% anual, así lo ha venido haciendo el crecimiento del turismo. Aquí estamos hablando en realidad del año 2018, mientras el 2.6% fue el crecimiento promedio nacional, el turismo creció a 4.9%, o sea, casi 2 veces el crecimiento general. El turismo lo consiguió. Además, muy importante anotar que los servicios de alojamiento temporal, en relación a esos servicios que ya vieron ustedes que son de los más importantes, 77.8% son micronegocios, 20.8% son pymes. O sea, no estamos hablando de los grandes ricos, no estamos hablando de las grandes empresas, no.
Estamos hablando, por cierto, como en el resto de la economía, de una elevadísima proporción de negocios pequeños. Y si primero son los pobres, pues aquí estamos hablando de negocios pobres, de negocios pequeños, que son, sin embargo, muy buenos negocios para mucha gente que vive de ellos. En el caso de la preparación de alimentos y bebidas, 96.2% son micronegocios, 3.8% son pymes. O sea que ahí tenemos otro dato también muy importante. Si vamos a cómo han crecido los establecimientos, cómo ha crecido el personal ocupado, nos damos cuenta también, por ejemplo, en el caso del personal ocupado, aquí abajo a su derecha, que bueno, mientras en el resto de la actividad económica el personal ocupado creció a un 4.7%, en el caso de nosotros creció a un 6.5%. No solamente crece, sino crece mucho, crece constantemente y crece por todas partes. Vamos a seguir. ¿Cómo está distribuido ese PIB turístico? También aquí, bueno, pues una cosa muy importante es cómo le hacemos para exportar servicios que no sea exportando a nuestros paisanos que vayan a trabajar afuera, pues a través del turismo. Y esa es la manera de exportar servicios, de exportar lo que los americanos llaman los skills, las habilidades de la gente. Pero no estamos hablando, como en la India, de call centers y de cosas muy complicadas en materia de electrónica. No. Estamos hablando de cosas que se pueden instrumentar en muy corto plazo. O sea, estamos hablando de que se venden servicios, de que podemos vender los servicios de alojamiento que implican que vamos a emplear a mucha gente que va a tener que ser hábil para hacer una cama, para cargar una maleta, para servir un buen producto en el restaurante del hotel. En general, creo que en ese sentido, pues la exportación de servicios nos la permite el 89.4% del PIB turístico, es precisamente la prestación de servicios. Y en el caso de bienes se trata del 10.6%. Ahora, ¿qué tan valiosa es la aportación que el turismo tiene para la exportación? A mí me gusta utilizar esta figura para decir, bueno, ¿qué será mejor? Exportar un guacal de naranjas en una caja, un guacal de naranjas, o producir, como se ve en esta lámina, un jugo de naranja, pero no nada más esto. Ya ustedes ven el valor agregado de la exportación turística para convertirlo en eso, sino que además nos vamos a traer una familia de Alemania, toda la familia la vamos a traer a sentarse en uno de los maravillosos hoteles de tantos buenos hoteleros que tenemos en México, y ahí lo vamos a sentar a que se tome esa naranja. ¿Qué será mejor? ¿Cuál será el mayor valor agregado? No quiero decir que el otro no valga, pero en este sentido, bueno, pues aquí abajo precisamente se muestra el valor agregado del turismo, la distribución fuera del país, todo el beneficio que se deriva, el transporte internacional, y ya dentro del país la distribución, el transporte regional, el alojamiento, todo lo que trae consigo, pues yo creo que no hay duda en la comparación del guacal de naranjas y de la naranja vendida turísticamente hablando, ¿no? Pasamos a la siguiente. En el primer trimestre de 2020 existían 4.49 millones de empleos directos. Estoy hablando de empleos directos, pero no creo equivocarme si hablo de 10 u 11 millones si contamos los indirectos. Esta es una discusión muy antigua en el sector y difícil de resolver. Pero directos, por si hay duda, aquí directos son 4.49 millones, 4.5 millones de empleos directos, que es el 8.9% del empleo nacional. Si nos desentendemos del turismo, ojo, nos estamos desentendiendo del 8.9% del empleo nacional, con lo que eso puede llegar a representar de gravedad para nuestro país. Todavía hasta el primer trimestre de 2020 traíamos un incremento de 5.7% frente al primer trimestre de 2019, y ojo con esta
con esta gráfica. Es un empleo, es un número de empleos que constantemente fue creciendo a lo largo de todos los años. El turismo es muy resiliente, ojalá lo vuelva a demostrar ahora. Quiero decir, se recupera con cierta rapidez de las crisis. Nunca ha vivido una como esta, desde luego, pero si vemos, la verdad es que hemos superado todo y el turismo sigue creciendo. No traigo las láminas de las gráficas de otras actividades, pero dudo mucho que haya otra actividad que se parezca a nosotros en términos de la generación de empleos y la calidad de los empleos que puede generar. Adelante. Bueno, aquí estamos hablando además de los municipios turísticos. Vamos a ver, aquí aparentemente hay una preocupación muy localizada en el caso de la pobreza y de los pobres, cosa que a mí me parece maravillosa. Yo creo que finalmente en ese aspecto tenemos que reconocer que poner nuestra atención en este tema es lo mejor que nos puede pasar. Y bueno, pues resulta que los municipios turísticos tienen una menor población en pobreza y en pobreza extrema y mejores salarios en el resto del país. Miren ustedes esta lámina, qué interesante. Aquí nos muestra, por ejemplo, mientras el promedio nacional de personas en condición de pobreza es del 43.6% de la población, 47 casi de cada 100 personas viven en pobreza. En el caso de Cancún son 27. Y en el caso de Puerto Vallarta son 26.4, y en el caso de Los Cabos son 27.6. Pero además, si vamos a pobreza extrema, que es todavía mucho más dolorosa, y que estamos hablando ahí sí ya de no tener lo suficiente para consumir lo nutricionalmente exigido mínimo, bueno, pues vamos a ver que en pobreza extrema, mientras es 7.6% el promedio nacional, en Cancún es el 2.6%, y en Vallarta es el 1.6%, y en Los Cabos es el 3%. O sea, ¿qué necesitaríamos para entender con qué estamos jugando si no le hacemos caso a este sector? En el salario mensual, a ver, vamos a ver los salarios, ¿no? Pues resulta que el promedio nacional de 6.535 pesos, bueno, pues vamos a verlo en Cancún, 7.900, en Puerto Vallarta 7.600, en Los Cabos 9.800. Ojo, en Los Cabos hemos logrado unos niveles de tarifa, hemos logrado vender un producto de lujo. Ahora más adelante vamos a ver la competencia para que se expliquen por qué razón tenemos que agradecerles a los hoteleros de Los Cabos, de la zona de la Riviera Maya, de Puerto Vallarta y las nuevas zonas de ahí que estén haciendo turismo de lujo, porque efectivamente el valor agregado es mucho mayor y se distribuye muy bien entre los trabajadores del sector. Ahora, los flujos de pasajeros del extranjero o desde de los extranjeros, pues miren, ahí tienen ustedes también las cifras, ¿no? Mientras en nivel nacional es el 8.7% de los que vuelan, los que vienen o van del extranjero, pues en Cancún es el 65%, en Vallarta el 70%, en fin, naturalmente, ¿no? Y bueno, pues la oferta hotelera de 4 y 5 estrellas, que yo creo que la tenemos que seguir apoyando, no obstante que hay que apoyar todos los sectores y los segmentos del turismo. Bueno, pues aquí tenemos que mientras a nivel de promedio nacional tenemos un 53.7, en Cancún el 87, en Vallarta el 80, en fin, creo que hay una buena posibilidad de voltear a ver al sector con buenos resultados. Adelante. Vamos a ver cuál ha sido el impacto. Ahora bien, todo esto que suena muy bien, cómo se ha visto afectado por la pandemia. ¿Cuál ha sido el impacto de la pandemia sobre el turismo según la Organización Mundial de Turismo? Bueno, aquí la OMT venía pronosticando una caída del 58%, suponiendo que las fronteras se abrieran en julio, de un 70% en el escenario de que se abrieran en septiembre, pues ya no se abrieron como sentimos, pero en el escenario del tercero, que parece ser el que se va a concretar y que se está concretando, de que se relajaran estas medidas restrictivas de las fronteras, que fuera en diciembre, pues tendríamos una caída del 78%. O sea, el 80% prácticamente de la actividad turística se caería precisamente debido a la pandemia. Adelante.
Bueno, aquí vemos que habría una caída de hasta 1.140 millones de visitantes y desde luego pues estos 1.170 mil millones de dólares de ingresos. Y bueno, pues la recuperación la veíamos, yo platicaba con algún hotelero y él me decía, mira, mi nivel de ingresos, según los cálculos que estamos haciendo, lo vamos a ver igual al 19 en 2025. Bueno, pues ojalá que no sea así, ojalá que esto sea diferente, pero bueno, por lo menos la OMT sí dice la recuperación, ahí lo vemos en la lámina, la vemos ya para llegar al mismo nivel que teníamos en 2019, la vemos para 2024. O sea, la caída no solamente ha sido una caída muy fuerte, sino que la recuperación va a tardar en llegar y necesitamos estar preparados para poder lograr que esa recuperación llegue antes, sea permanente y sea fuerte. Por eso es que se va a requerir hacer mucho en todo esto, ¿no? Vamos adelante. Los efectos de la pandemia en México, bueno, pues en general en el país, ¿por qué vale la pena hablar de esto? Porque quizás sería diferente si el turismo se hubiera afectado porque hubo un ataque terrorista en tal o cual parte, y bueno, pues la gente desconfía, ya no viene, no, pero aquí está pasando en todo, entonces sí conviene que veamos el contexto. El PIB de México caerá por lo menos un 10% según Banco Mundial, la pobreza pasará de 41.9 a 49,5 en 2020%, o sea, lejos de abatir la pobreza, desgraciadamente va a crecer de manera muy importante. La caída en el consumo turístico será de 1.6 billones de pesos, 49.3% respecto a 19. El PIB turístico se va a reducir a 4.9, ya no será de 8.7, sino que se va a ir a 4.9. Se perderá el 27% del empleo turístico, que equivale a más de 1 millón de personas, con las afectaciones que tiene desde luego para ellos, pero también para toda su familia. Aquí está, ahora sí estamos hablando realmente de lo que quiere decir esta contracción tan grande que hemos tenido en el turismo mexicano. Adelante. Bueno, ¿cuál ha sido el comportamiento del primer semestre? Las llegadas de turistas internacionales fueron de 22 millones de enero a junio en 2019 y ahora en 2020 de 12.98, menos 41%. Divisas por visitantes internacionales de 12.67 mil millones de dólares a 6.53 miles de millones de dólares, y el gasto, incluso el gasto medio se ha visto afectado de 311 a 216, un 17%. Adelante. El turismo se prevé desde luego en la recuperación que sea el turismo nacional el que impulse la recuperación. Aquí esto es un dato importante. Es un dato importante porque en el caso del turismo, el 80% del producto turístico se genera por la actividad del turismo doméstico, del turismo nacional. Y eso lo tenemos que tomar en cuenta para poder fortalecer la inmediata recuperación. Esa se va a dar sin lugar a dudas mucho con el turismo nacional. Yo estoy viendo con ánimo, con esperanzas, cosas que se están logrando en otros destinos turísticos. Ya nos lo platicaban ayer o antier en algún foro, Neto Coppel, Pepe Chapur, y nos hablaban un poco de lo que está sucediendo. Y bueno, pues parece Alex Osaya, que son los hoteleros más importantes, y bueno, por lo visto sí se ve que está dándose un poco mejor de lo que se esperaba esa recuperación internacional. Adelante. Ahora bien, ya como se suele decir, ya éramos muchos y parió la abuela, porque resulta que no solamente estamos pelas en muchos sentidos, sino que la competencia viene con todo, por una razón muy importante. Hay un estudio muy interesante de la OMT que muestra que mientras que hace 3 décadas el market share, esto es de participación en el mercado de los países emergentes en el turismo, era del 35%, se prevé que dentro de 5 años esa participación suba al 57%. Esto es, las preferencias de los turistas están cambiando y resulta que los países emergentes
son los que ofrecen esas experiencias que el turista está buscando. Son los que ofrecen esas comunidades indígenas, son los que ofrecen esos paisajes vírgenes, son los que ofrecen esas biodiversidades como la que tenemos en México, son los que ofrecen esa cultura abrumadora como la que tenemos en nuestro país, y eso es lo que están buscando. Hoy resulta que un millennial prefiere irse a vivir unos días con una comunidad que estar haciendo que irse a la Torre Eiffel en París, ¿no? Entonces esto nos ha dado una ventaja, pero a la vez un reto enorme. Vamos a ver aquí algunas fotografías de lo que es la nueva oferta turística. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, esta cosa en Namibia, en Dubái, ¿no? Abajo del agua, $7,000 la noche. Este otro de Namibia de 657. Este otro que está en Zanzíbar, que no se ve aquí por los letreros, pero bueno, ahí tenemos otro que está prácticamente abajo del agua, $900 la noche. El mandarín oriental en Dubái, promedio 650. Adelante, la siguiente. Y bueno, esto es solamente una pequeña muestra. Aquí tenemos otros casos en Botsuana. Hoy la gente prefiere quizá irse a estar en un muy buen hotel como este, pero bueno, irse varios días a pasarlos por ahí observando animales. Lo mismo en Tanzania o en la India con esta oferta turística, y en Malasia. O sea, no solamente estamos en un momento muy, muy desventajoso por los impactos que hemos vivido, sino que la competencia viene con todo. Y esa competencia, pues precisamente es la que hay que enfrentar. Adelante. Aquí tenemos otros casos en Suecia, en Italia, en Bali, en Bután. Y bueno, esta es nuestra competencia ahora. Y bueno, pues esto es lo que hay que entender para poder estar preparados. Adelante. Para todo esto, resulta que hoy tenemos recursos insuficientes públicamente. Ahí ven ustedes esta línea roja, nos acaba de mostrar, nos muestra cómo ha caído el presupuesto. Se habla de un incremento enorme en el proyecto de presupuesto para 2021. Sí, lamentablemente el 92% de esos recursos van al Tren Maya. Yo creo que el Tren Maya es un buen proyecto, pero no me parece que sea un proyecto que justifica que con el dinero de la promoción se construya eso y que ya no haya lo suficiente para poder hacer toda la promoción que se venía haciendo con esos recursos. Adelante. Bueno, además de esto, tenemos nuevos desafíos, ¿no? Hay nuevas reglas del juego, hay una confianza erosionada, hay una insuficiente infraestructura médica. Hoy por hoy hay que tomar en cuenta que la gente va a ir solamente si tiene la posibilidad de atenderse de una emergencia que viva en algún momento. Vamos a tener desde luego la gestión fronteriza segura. Eso no se va a relajar de momento. Se han venido a regresar a fases anteriores a algunos países, como por ejemplo Canadá, y bueno, eso lo que nos hace ver es que vamos a tener más retos que los que teníamos antes, además de más competencia, más desafíos en esa competencia. Se va a tener, ahora que el World Travel Tourism Council ha presentado los trabajos que ha venido haciendo con los empresarios y con los gobiernos, con los secretarios de turismo, pues nos ha mostrado que los protocolos tienen que seguir, tienen que fortalecerse, tienen que ser efectivos. Y bueno, aquí vemos, por ejemplo, lo que hizo Francia, ¿no? Con incentivos fiscales para el consumo de los turistas, una nueva ley, una nueva iniciativa. En fin, solamente lo menciono de pasada porque después nos vamos a referir con manera un poco más de detalle de qué están haciendo los países para esto, ¿no? Adelante. En el corto plazo, ¿qué están haciendo los países? Quiero decir, obviamente a muchos les afecta esto, no nada más a nosotros. El gobierno español creó financiamientos por 400 millones de euros para las empresas, pagable a 4 años, no hay prisa, va a venir la recuperación, creemos en ti y bueno, te vamos a aportar esto. En Italia se lanzó el decreto de relanzamiento del sector turístico. Bueno, pues es un vale asignado a los turistas, representa hasta 500 euros para que puedan viajar y bueno, un 80% de descuento en los establecimientos subsidiado por el gobierno. En Francia se han dedicado 8.500 millones de euros a la financiación de entre 100 y 70% de los salarios que las empresas pagan a trabajos de corto plazo parciales.
Y bueno, en el caso de Gran Bretaña, Visit Britain prepara un sistema de sellos de calidad. El gobierno nacional redujo el IVA para el turismo de 20 a 5. O sea que las cosas que se han propuesto de la iniciativa, de la agenda legislativa, no son cosas disparatadas. En otros países se están haciendo y por esas razones que se le ha propuesto a la legislatura y tenemos mucha confianza en que la Comisión de Turismo pueda apoyar estas gestiones. Adelante. Bueno, ¿qué se necesita para todo esto? Yo creo que no puede ser una sola acción, no puede ser una acción en un solo sector. Tiene que ser necesariamente una nueva visión estratégica sobre el turismo. Y tiene que ser una nueva visión estratégica como la que me parece que se está enfilando, por lo menos por el lado del sector empresarial, primero que nada, con una alianza nacional ciudadana por el turismo, que ya se concretó en una primera etapa que me parece extraordinaria, con una alianza emergente. Por primera vez en la historia de este país, están trabajando juntos la CONCANACO, el CENET, los diputados, la CONAGO, los secretarios de turismo de los estados, la Cámara de Comercio, la CONCANACO, la Asociación de Bancos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todos saben que tiene que ver mucho con ellos. Las almohadas, los fertilizantes de los jardines, los impermeabilizantes de los hoteles, los diferentes bienes que se consumen, todo tiene que ver con toda la industria y con todo el comercio, y por eso solamente con una alianza de este tipo se puede lograr algo. Ahora bien, yo creo que es momento de que todos los ciudadanos preocupados por esto encontremos una manera, y seguramente la ofrecerán pronto, para sumarnos a esa alianza ciudadana, y entonces que seamos pues cientos de miles, y se puede millones, quienes estemos todos los días pensando que el turismo hay que apoyarlo. Yo creo también que esta visión estratégica pasa por un nuevo esquema de gobernanza turística. Ya lo vamos a ver. Yo creo que llegó el momento definitivamente de los organismos de gestión de destinos, de esto que se llaman los DMOs, que existen en Nueva York, que existen en Montreal, que existen en Dubái, que existen en Ámsterdam, que existen en muchos destinos, en donde los ciudadanos todos, no nada más los turisteros, se unen alrededor de un organismo para decidir ahora sí que ser los arquitectos de su propio destino turístico. Y es en ese trabajo de conjunto del DMO que se puede y se ha logrado hacer cosas muy diferentes con un empoderamiento de la ciudadanía. Yo creo que hoy por hoy se exige un nuevo esquema de gobernanza turística. A mí me parece que debiera de haber un plan quinquenal. Regresamos tantito, nos falta un poco sobre esta. La implementación de la agenda legislativa que se ha planteado, como decía yo antes, me parece urgente. Hay desempleados todavía, ha habido desempleados. Se ha hablado mucho de una renta básica para las personas que han perdido el empleo. Eso tiene que instrumentarse en el sector turístico. Lo peor que nos puede pasar es que muchas personas que han encontrado una oportunidad de trabajo, por ejemplo en Cancún, tengan que volver a Oaxaca, tengan que volver a Chiapas, tengan que volver a otro lado y que puedan tener, y eso solamente se logra con la posibilidad de generar un ingreso que por el momento se pueda cubrir a todos esos desempleados, y desde luego, como lo que veíamos de España, pues un apoyo decidido a empresas turísticas y proveedores. Adelante. Bueno, creo que por el lado de las empresas del sector hay una necesidad imperativa de lograr una reingeniería productiva. Tendremos que digitalizar todo. Ya veía yo por ahí algunos hoteles que tienen este check-in sin personal, que la gente hace directamente. Ya Pepe Chapur hablaba por ahí de que está implementando algo parecido para que la gente pueda, pues casi ni tocar una pluma del lugar. Ahora esto va a exigir menos trámites presenciales, y la digitalización, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial se vuelven un imperativo para el sector turístico como nunca. Solamente con una mayor productividad se va a lograr superar esta etapa crítica en la que están. Y bueno, adelante con esto, el tema del financiamiento turístico, yo creo que ya llegó el momento de armar un sistema de financiamiento turístico. Por ahí hemos hablado, no lo hemos estudiado a fondo, pero bueno, ¿por qué no un mercado de futuros de noches de hotel?
dado que ese es el activo que realmente es propiedad de los hoteles, las noches que van a vender después, dado que en todos lados hay un mercado de futuros, ¿por qué no encontrar quizá ahí la fuente de financiamiento? No tenemos sofomes y sofoles turísticas, no vemos sociedades de capital de riesgo, salvo en el caso de las que están hechas para bienes raíces en los hoteles, y esto puede admitir muchos empresarios. Ayer lo escuchaba yo, qué ganas, decía por ahí alguno de los hoteleros, de tener recursos para en este momento invertir en oportunidades. Bueno, si hubiera fondos de capital de riesgo, hay muchos fondos de ahorro de los sindicatos, de los trabajadores, que pueden ser de las AFORES, para poder participar en esto, lo mismo en los fondos estatales de financiamiento a pymes, y bueno, pues con esquemas financieros ad hoc, y desde luego creo yo mucho, lo he creído siempre en las uniones de crédito, en el asociacionismo, como le llaman los italianos. Finalmente creo que el fortalecimiento de la demanda y un esquema alternativo de promoción y relaciones públicas son dos cosas que no pueden dejar de tenerse en cuenta todos los días. No podemos vivir con un sistema de promoción en el extranjero que no funcione, que no tenga sus propias fuentes de financiamiento. Es el que no enseña, no vende. Esto no es cuento en el caso del turismo, es en los sectores, uno de los sectores en los que más es realidad esta cuestión, ¿no? Adelante. Bueno, aquí es un ejemplo solamente de lo que puede hacer un organismo de gestión de destinos, New York City & Company. New York City & Company tiene 2.000, 2.500 socios, y lo mismo es socio una papelería, que un sitio de taxis, que un hotel, que un restaurante, y ellos todos se dedican a juntar recursos, a generar formas de inversión para poder tener publicidad, para poder tener planeación a futuro. Y bueno, en este caso, ellos son los que se están encargando de decirle a la gente, mira, de esta manera debes comportarte en el turismo para que sea saludable tu participación. Adelante. Obviamente la pregunta obligada es, bueno, ¿y los recursos para todo esto? Yo creo que no hay de otra más que pensar en endeudamiento. Yo creo que hoy por hoy se debe de pensar en endeudamiento, Yo en concreto creo que este es un buen momento para pensar la emisión de bonos estatales, mixtos quizá, privados públicos, para la recuperación turística. Es un sector en el que se crea futuro, ahí están los datos. Hay que ir a apostarle al futuro, traer el dinero del futuro a través precisamente de la emisión de deuda. Yo no me explico por qué en el gobierno federal no se ve eso, pero bueno, ahí está el gobierno federal con Banobras, que perfectamente puede avalar garantizar una emisión de bonos de este tipo, y que esos bonos a su vez sirvan para pagar el impuesto predial en el futuro en los estados, con un descuento determinado, y que generemos, insisto, una gran cantidad de ahorro disponible para eso. Y desde luego el ingreso básico de emergencia, el fondo de inversión mixto entre gobiernos estatales e inversionistas privados. Yo creo que para la promoción, ya lo vimos en Los Cabos, definitivamente funciona el generar este esfuerzo mixto para poder hacer esa promoción y para poder lograr la recuperación. Las medidas recaudatorias para generar un ingreso turístico para la promoción, pues también ya en su momento, yo lo viví en el caso de 1997, cuando creamos el CPTM, pues se creó porque no había dinero para la promoción y porque podíamos crear un sistema virtuoso que del mismo cuero salieran las correas a través de que fueran los propios recursos del turismo los que financiaran su promoción. Y bueno, por ahí nos platicaba Alex Osaya hace unos días, Dominicana ya tiene un seguro pagado por el gobierno para cada turista, un seguro sobre COVID, un seguro de COVID. Específicamente, si te da COVID en Dominicana, tendrás la posibilidad, entiendo que hasta de regresar a tu tierra en ambulancia aérea, si es necesario, si te sientes más tranquilo, pero de que vas a tener una atención, la vas a tener. Ahí están algunas de las medidas que pueden conformar esto, y lo que creo es que no nos podemos quedar pasmados ante lo que está sucediendo, y bueno, pues para eso este empoderamiento ciudadano, y para esto esta capacidad que tiene el sector de actuar también, como lo está haciendo el CENET y otras organizaciones, pues para salir al paso de esta situación comprometida en la que se encuentra. Adelante. Pues muchas gracias. Muy amables. Pues Oscar, como siempre, qué bárbaro, qué perspectiva desde el punto de vista de largo plazo, de experiencia operativa, y
Han llegado muchísimas preguntas y yo quisiera enfocar desde el punto de vista ciudadano. Aquí tenemos, como nos has explicado, la mayoría de los negocios turísticos son MIPYMES, son pequeñas empresas, son gente de a pie y son muchos de ellos pobres. Entonces, aquí los ciudadanos sí tendríamos que tener algún papel importante para subir al radar y apoyar y trabajar en estos momentos difíciles con las afanadoras, con los bellboys, con los de los pequeños restaurantes, los pequeños hoteles. Y esta es una cosa de ciudades, como nos explicas ahorita, como New York. No pensemos que de arriba van a venir las soluciones, sino que tenemos que hacerlo en las ciudades, en Oaxaca, en Cancún, en la Ciudad de México. Bueno, de hecho, hasta en las colonias en Coyoacán. Entonces, ¿qué papel y qué chip debemos cambiar? Porque empezaste diciendo, debe estar en el radar, no necesariamente del gobierno, sino de los ciudadanos, la importancia del turismo. Y como ahorita hay una efervescencia ciudadana, sí es importante que nos platiques y que nos digas qué hacemos más los ciudadanos para apoyar al sector en nuestra comunidad, en nuestro barrio, cerca de nuestra casa. ¿Quieres que veamos varias y contestamos varias juntas? ¿O cuál es la idea de ustedes? Pues mira, si quieren nos vamos primero con esta y luego preparamos después de unas 12 o tres juntas, si te parece bien. Sí, cómo no. Bueno, mira, yo creo que aquí sí es una cuestión de organización. Aquí creo que cada quien tiene en su ámbito concreto algo que hacer personalmente por alguien, y bueno, pues todos yo supongo que lo hacemos hasta donde es posible, pero no va a ser eso la solución, sino la sociedad organizada para lograr el trabajar en planes concretos que puedan traducirse en una mejor posibilidad para el desarrollo turístico. Quiero pensar, por ejemplo, lo he platicado con Guadalupe, en Tulum, ¿no? Bueno, pues en Tulum este es momento de que la sociedad se reagrupe y diga, bueno, ya crecimos mucho, estamos en un momento crítico, riesgoso, respecto de seguir creciendo igual que hasta ahora, ¿qué podemos hacer para reorientar el crecimiento hacia futuro? ¿Qué podemos hacer para poder seguir contando con todos los que requieren de esta actividad para seguir subsistiendo? Y cada lugar va a plantearnos una cuestión diferente, pero yo creo que la sociedad organizada está en posibilidad de dar respuesta a estas cuestiones. Y lo mismo creo que en otros lugares, yo sí creo que sí podemos apoyar, que sí podemos insistirles a nuestros diputados. Hay una agenda legislativa ahí ya propuesta, está hecha por la gente que más conoce de esto en el sector. Bueno, pues yo creo que este es momento quizá de que todos podamos escribirle una carta a nuestros diputados de la Comisión de Turismo para que se apoyen esas agendas, explicándoles por qué razón en nuestro lugar, en nuestro destino, y desde luego los gobiernos locales. Aquí yo creo que la gran sorpresa han sido los gobiernos locales, en unos lugares más y en otros menos, pero realmente a mí me han dejado bien impresionado en la capacidad que tienen de hacer cosas, y yo creo que tanto en el estado como en el municipio hay cosas concretas que debemos hacer trabajando con el municipio, trabajando con el estado. ¿Y qué específicamente, Paco? Pues en cada lugar hay algo distinto. Tú y yo vamos con cierta frecuencia a Huatulco, sabemos que en Huatulco tenemos muchas necesidades, estamos muy bien impresionados con la forma en la que se ha manejado el tema de la pandemia en Huatulco, por ejemplo. Es increíble, la gente no puede andar con riesgo de acabar en el Torito sin su cubrebocas, y bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer a nuestro alcance, organizarnos, formar parte de un esfuerzo ciudadano para poder ir atacando el problema que se requiera en cada caso. Yo creo. Súper. Muchas gracias, Oscar. Encantados de escuchar. Al contrario, Olga. Un deleite. Hay, como decía Francisco, varias preguntas. Dice, después de la pandemia, con la infraestructura turística y el parque hotelero que tiene México, ¿seguirá siendo competitivo nuestro país a nivel internacional? ¿Qué tendrá esta industria o tendrá esta industria daños estructurales que la disminuya por falta de apoyo y promoción del gobierno? Bueno, sí.
Perdón, adelante, sí, vienes. Te hago dos, tú crees. Y la otra, dicen, ¿se ha medido el impacto de la creciente violencia e inseguridad sobre el turismo en México? Bueno, mira, sí, yo creo que en el caso de la primera, definitivamente sí están muy dañadas las empresas turísticas en general, estructurales o no, bueno, pues algunas sí, otras no tanto, algunas pues han quebrado, están por quebrar, quizá algunas otras. Sí hay daños serios en muchas de ellas, pero la posibilidad de superar eso con un apoyo a buen plazo. A ver, no se nos olvide porque de repente como que queremos inventar otra vez todo y no es necesario. Podríamos ganar tiempo si vemos algunas experiencias del pasado. Cancún, en una buena medida, una buena parte de Cancún la construimos con swaps que tomábamos y que obteníamos de la deuda pública. O sea, ¿por qué tenemos tanto miedo a endeudarnos y después esa deuda se puede convertir en un incentivo tan importante para el financiamiento? ¿Por qué razón, si nosotros le damos ahorita a un empresario capital de riesgo, cuasi capital, como se llama, el tiempo que requiera, porque vale la pena que lo hagamos, estamos apostándole al futuro en una de las cosas en las que somos ganadores naturales, no hay duda de ello. Eso contesta la otra parte de tu pregunta. ¿Somos competitivos, hombres? Somos los más competitivos. Por favor, en todos sentidos, cualquier análisis que haga, tiene todo este país, pero claro, con empresas heridas de muerte, pues no hace nada en ningún campo, no es nada más en el turismo. Pero bueno, aquí lo hay y creo que sí lo que se requiere, y lo hay, ahí está la banca de fomento, lo hicimos en el pasado muchas veces, lo están haciendo en otros lados. No tenemos que dejar que lleguen a Chapter 11 todas las empresas para que se corrija la situación. No lo ha hecho Lufthansa, no lo ha hecho las aerolíneas del resto del mundo. ¿Por qué la nuestra sí? O sea, ¿me explico? Hay recursos, sí hay. A ver, si no hubiera futuro no habría recursos, pero es un sector en el que hay futuro. Sin duda lo hay. Y bueno, pues hay que apostarle, hay que ir por el dinero del futuro. Así nuestros papás construyeron el otro piso de la casa, quizá pensando que en el futuro habría cosas mejores, y pues se endeudaron y lo construyeron. Y bueno, pues creo yo, por ahí va la cosa. Capacidad competitiva, bueno, ya te dije, sí, definitivamente, pero de sobra. Y yo tengo una gran confianza en eso, pero bueno, hay que organizar todo para ello, ¿no? Sí, listos, adelante. Primero te manda muchos saludos Armando Bojorquez, dice que eres un gran conocedor de turismo. Mira, Armando, es un hombre estimable. Estuvo con nosotros hace un tiempo y estuvo al tanto de tu conferencia y anda por ahí. Pues es buen tipo. Saludos. Sí. En general, nosotros estamos trabajando mucho con pueblos mágicos, porque en México una parte del turismo no nada más era el turismo internacional, es el mismo turismo de la gente en México, recorriendo lugares de México y entre ellos los pueblos mágicos. Justamente ahora el gobierno acaba de lanzar todo lo que es el próximo tianguis turístico de pueblos mágicos, el Día Nacional de Pueblos Mágicos y cosas así. Dime, ¿qué tan importante uno es el turismo nacional e incluir a los pueblos mágicos con todo lo que además por un lado les están diciendo, sí, los apoyamos, pero hay que revisar porque les quitamos a ver cuáles no son? Entonces, si ya no son, pues ya no les apoyo. Y además es un apoyo, pero sin dinero. Entonces, ¿qué sucede con esa parte del turismo nacional? ¿Qué tenemos que hacer? Y dos, todo se está apostando a las empresas privadas, ¿sí? Bojorquez, por ejemplo, está haciendo pagos chiquitos para que viajes dentro del país. Otros es apuéstale porque pues, se quitó el CPM, se quitaron los apoyos, se quitó todo el apoyo a Sectur, a Fonatur, que la gente pregunta, bueno, y entonces todo tiene que recaer en la empresa privada, promoverse ellos solos. Bueno, no, mira, que contiene varias cosas interesantes la pregunta que te hacen, Isaac. Uno, turismo nacional, definitivamente. ¿Todo recae en la empresa privada? No. Aquí hay una muy buena oportunidad para el gobierno de trabajar en algo. Si lo que no queremos es hacer fobaproas y cosas así que vayan a unos cuantos y se aprovechen de ellos y lo que tú quieras, bueno, ¿por qué no apoyamos a las familias para que viajen? ¿Por qué no? Hay un estudio que se hizo hace tiempo en el que yo participé, lo tiene Turiste, lo tiene Liste, o sea, ¿qué más gobierno que Liste para poder? Ahí están
las experiencias de 10 países que apoyan a la gente para que la gente viaje, que apoyan a los de menos ingresos, que apoyan a los programas de niños para que vayan y conozcan el mar por primera vez en su vida, los programas de quinceañeras para que se festejen en un pueblo mágico. Esto no es demagogia ni es populismo. Esto sucede en otros países del mundo y es una manera de lograr movilizar más al turismo nacional con pocos recursos y precisamente canalizándolos a las gentes más necesitadas de México. Esa es una manera de lograr algo en el turismo nacional. Obviamente van a ir a dar a empresas privadas. Bueno, pues si el 92% son micro y pequeñas empresas, pues sí, y son privadas, porque tan privada es la tiendita de artesanías como las empresas de los grandes ricos de México. Tan privadas son unas como otras. Y bueno, por fortuna hay miles y hay millones que están por todas partes. Y sí, ahí van a ir a dar los turistas, sí, ahí van a ir a dar. Y ahí les gusta ir a comprar a esas empresas. Y es por esa razón que puede ser muy importante que haya el incentivo para que la gente viaje y al viajar pues derrame recursos por todo el país, Isaac. Gracias, Oscar. Ahora, Jaye, te saludo. ¿Qué hubo, Jaye? ¿Cómo te va? Aquí también participando contigo. Muy bien, bienvenida. No. Digo, de Tijuana para acá. Así es. Pues ahí te voy. Además que te admiro y sabes que te queremos mucho. Gracias. ¿Cómo ves la falta de marcas destino en México? Las pocas que han habido no duran porque eran... Aquí lo que se requiere, sin duda lo hay, ahí está la banda. Y bueno, pues hay que apostarle, hay que ir por el dinero del lo están haciendo en otros, así nuestros papás, no tenemos que dejar. Y qué padre me respondes antes de pensar yo la pregunta. ¿Qué te va a traer eso, Oscarito? Hola, gorda, y hola, Oscarito. ¿Cómo ves la falta de marcas destino en México? Las pocas que han habido no duran porque imperan los criterios políticos sobre los económicos y los sociales. Y como me pidieron que pregunte más, ahí te va la 2. El perfil actual del empresario hotelero de México, ¿es adecuado para el reto post-COVID? Ya no te voy bueno, mira, ya habla, a ver, en primer lugar, las marcas destino, yo creo que pues poco a poco vas a ir viendo, ya lo hemos ido viendo, que se están regionalizando cada vez más los esfuerzos de promoción, la diferenciación de un lugar respecto de otro, sí se da definitivamente y eso ha sido positivo. Creo que por un lado se tiene que promocionar todo el país, pero por otro lado, por fortuna tenemos un país muy diverso, con destinos muy diferentes unos de otros y que van a nichos diferentes y quizá quienes van a Oaxaca pues jamás irían a San Luis Potosí y quizá tampoco irían a Acapulco y bueno, pues Acapulco y San Luis y Oaxaca tienen que hacer su esfuerzo para ir a sus targets, hacer su promoción. Las marcas destino ha habido de todo, buenas, malas, regulares, pero a mí me parece que es una tendencia inevitable y probablemente útil para la promoción. Es más, creo que hoy por hoy uno de los esquemas alternativos al CPTM es el de los fondos mixtos regionales. Ahí hay dinero todavía por el impuesto al hospedaje que nos tocó crear a nosotros, por cierto, en su momento en la ciudad. Y bueno, pues ahí creo que puede haber fondos y esos fondos obviamente si se están pagando como hospedaje en un destino, pues quieren ir a apoyar ese destino. Entonces yo creo que sí es cierto que hay ahí una posibilidad enorme y que pueden ser muy, muy útiles este tema de las marcas destino. ¿Cuál era la segunda que me decías ahí? La segunda tenía que ver que si estamos los hoteleros. Bueno, a ver, yo creo que tenemos los mejores hoteleros del mundo, la verdad, y creo que aquí no son solamente cadenas, esa es una gran ventaja. Si tú viste la cifra esa de qué tantos micro y pequeñas empresas hay en el alojamiento y las maravillas de producto que llegas a encontrarte por allá en Pátzcuaro y por allá en todo el país, por todos lados, volviendo a los pueblos mágicos a los que se refería Isaac. Esa es una manera de llevar desarrollo regional con pequeñas empresas y yo veo, es que el ser un gran hotelero está mucho en la naturaleza
en la naturaleza mexicana, la hospitalidad, bienvenido a tu casa, te quiero que te sientas como en tu casa, en fin, esta cosa se logra y yo creo que están perfectamente preparados. Ahora, el reto es distinto, los protocolos tienen que ser diferentes. Yo he estado en 2 o 3 lugares de que empezó esta pandemia y he regresado pues muy entusiasmado de que sí se pueden lograr las cosas. Acabo de ver por ahí un gran plan de Aeroméxico que te está ofreciendo la posibilidad de que te vayas a hacer home office, pero a un destino turístico bonito, en donde hay un buen departamentito, donde puede estar toda tu familia, tus niños tomando clase, tú trabajando, apoyo secretarial. O sea, estoy viendo, como siempre y orgullosamente, que los empresarios están reaccionando muy bien y están desde luego capacitados, pero necesitan recursos. Si no, no se va a poder. Gracias, Oscar. Y siempre Oscar, al Valle Guadalupe y a los estudios. Árale. Gusto verte, Galle. Igual, Oscarito. Oscar, ahí voy yo con una pregunta. Órale, pues. Que está haciendo el público. Creo que cuando tú fuiste secretario de Turismo, tenías la intención de promover México, pero no había recursos. Y le presentaste al presidente el impuesto del TUA. No sé si estoy bien informada, es una pregunta. Y luego, no sé si ese TUA también se iba al Consejo de Promoción Turística, que creo que también se instauró contigo. En este momento ya no hay Consejo de Promoción Turística. ¿Quién promueve a México? Porque tú puedes tener todo listo, puedes tener los pueblos mágicos preciosos, pero ¿quién los promueve? ¿Los embajadores? ¿Los embajadores hacen la misma tarea que el Consejo desaparecido? ¿A dónde se van esos recursos? ¿Qué alternativas hay? Bueno, mira, estás más o menos en lo cierto, yo diría, porque pues no era el TUA, pero era un derecho que se creó para que los propios visitantes a México lo pagaran, un derecho de no inmigrantes, DNI se llamaba, y precisamente de ahí salía el dinero para la promoción. No lo pagaba el gobierno, lo pagaban los visitantes que vienen a México pagando ese derecho. Esto además no creas que lo inventamos nosotros, o sea, lo fuimos a buscar en el mundo y descubrimos que había experiencias como estas, encontramos que la cantidad de impuestos que se cobraba a un pasajero, a un turista, pues no era tan grande comparada con el resto de nuestros competidores, entonces había espacio para cobrarle algo y de ahí sacar para el sector. El sector genera recursos, el sector tiene recursos, es cosa de identificar quizá algo parecido en esta nueva oportunidad que tenemos, en otros giros, no sé, los restaurantes. Quizá, o algunos gobiernos locales que están haciendo ya ciertos esfuerzos para obtener recursos y poderlos canalizar a la promoción. Yo creo que es una buena manera de lograrlo y es por ahí por donde debe ser. Ahora lo que se ha planteado es que sea este Consejo de Diplomacia Turística. Bueno, mira, pues como se llame, pero si se organiza bien, si tiene... El problema son los recursos, como siempre, ¿no? Estos malditos recursos, caray. Bueno, sin ellos no se hace nada. Entonces, bueno, claro, hoy ¿a dónde se van, decías tú? Pues se van al Tren Maya y ya están dedicados a eso y no están dedicados a la promoción. Y bueno, pues si se quiere que haya nuevos, se va a tener que pensar en alguna nueva forma de recaudación, que es a lo que me refería en uno de los puntos que señalé, para poder tener fondos para poder hacer ese tipo de promoción. Lo de menos es quién específicamente la haga, pero tiene que tener un programa, tiene que tener recursos, tiene que ser constante, no puedo estar y no estar, y estar y no estar. Eso definitivamente es muy negativo. Y además te voy a decir una cosa, yo fui a ver al presidente para esto cuando me di cuenta de que había islas en el Caribe que tenían más recursos que nosotros para promover. O sea, el mundo está compitiendo por esto, pero ferozmente. Ya viste los ejemplos que puse ahí. O sea, ¿por qué? Porque saben que hay mucho dinero, que hay muchos empleos, que hay muchas oportunidades de desarrollo regional, de progreso. Y bueno, pues sí,
sin promoción no se va a lograr. Y este es un tema urgente de resolver, yo creo. Muchas gracias. Perdón, muchas gracias, Oscar. Nos han llegado muchísimas preguntas, hay mucho interés en el tema. Yo creo que ya lo has contestado de alguna manera, pero te voy a hacer la pregunta, te voy a hacer dos preguntas. Este gobierno canceló la participación de México en la promoción mundial turística y México, previo a la pandemia, ya había caído en los lugares de su sexto lugar que ya había alcanzado. ¿Cómo se va a poder continuar con la promoción turística internacional? Eso por un lado. Y por otra, Oscar nos preguntan, ¿cómo podemos revertir la confianza que se ha perdido en los extranjeros en nuestro país por las decisiones gubernamentales que han dañado la inversión extranjera? Están muy vinculadas las dos. Gracias, Oscar. Mira, todo en general depende de la confianza, ¿no? El proceso, digamos, de inversión y de creación de empleos y de empresas y todo depende de la confianza. El sector genera mucha confianza, es un sector ganador de los sectores de México. Finalmente, hay un problema de inseguridad en el país, no lo podemos negar, ni lo queremos negar, porque si lo negamos no lo resolvemos. Entonces, sí lo hay, pero por fortuna, hoy por hoy no ha tocado de manera sensible a los destinos turísticos. Quiero decir, si tú ves las estadísticas de turistas, no estoy hablando en general turistas, que hayan sido objeto de algún acto de criminal, bueno, pues en realidad, comparados con otros competidores que tenemos, son pocos, honestamente. No estoy negando que hay un problema, claro, y principalmente hay un problema de percepción, que bueno, cuando el problema es de percepción, pues ya importa poco la realidad. Entonces, bueno, precisamente para combatir esa mala percepción es para lo que se necesitan recursos, porque la gente pues quizá no lo sabe, pero bueno, cuando había un warning allá de los americanos para que no visitaran un lugar, inmediatamente el Consejo de Promoción Turística tenía un programa de crisis y dinero para mandar gente y para que fueran a hablar con el gobierno americano y el Departamento de Estado y se les convenciera, se les mostrara cosas y esto ayudaba. Esta es una acción que hay que hacer. Se ha dicho que lo van a hacer los consulados. Qué bueno, que lo haga quien lo tenga que hacer y quien se decida que lo haga, pero que lo haga. Y es precisamente así como si a mí me preguntas cómo se va a hacer la promoción internacional, lo que te puedo decir ahorita es que los empresarios, los hoteleros, los destinos lo están haciendo a su mayor capacidad posible, pero bueno, desde luego falta este paraguas general que no creo que deba quitarse el dedo del renglón para poderle dar forma. Y dar forma de acuerdo a lo que este gobierno quiera que se haga. Si pues para eso están en el poder realmente, para decidir, pues hombre, como lo decidan, pero que lo podamos ver actuar muy pronto sería muy bueno, yo creo. Oscar, qué interesante. Como te digo, tenemos una cantidad de preguntas. Pues y sí. Aquí hay otro tema bien interesante porque nos dice, México es un país grande, atractivo turísticamente, culturalmente, joven en promedio de edad, por lo tanto, emprendedor. Sin embargo, México se ha quedado atrasado en el desarrollo económico, PIB per cápita, respecto a otras economías. Se quedó en la mano de obra barata y no entró a la economía del conocimiento. A mí me dio mucho gusto que hablabas de inteligencia artificial, realidad aumentada, digitalización. ¿Y qué has visto o qué opinas de que el turismo pase a este siguiente nivel de futuro y sea potencialmente con toda esta nueva ola de conocimiento? ¿Y cómo podría aplicarse estos grandes avances para que México sea mucho más competitivo y acelere y mantenga su futuro y la sustentabilidad a través de tecnologías? Es medio amplia la pregunta, la verdad de las cosas, sí. Pero realmente es casi que resumiendo, ¿cómo podemos hacer para que no nos pase lo que nos pasó en los últimos 30 años? Que luchamos, nos quedamos en la media tabla y pues sí, el turismo creció arriba de todo lo demás, pero puede crecer muchísimo más, ¿no? Entonces, sí, claro. ¿Qué papel juega la tecnología, pues, en este tema? Yo creo que
Todavía no juega el papel que puede jugar en el sector, todavía no, pero lo está empezando a jugar crecientemente. Y conociendo a los empresarios hoteleros de México, no me cabe duda que muy pronto lo empezaremos a ver generalizadamente. Y cuando ellos mismos lo vean, yo he estado ahora, decía Guadalupe al principio, me he vinculado a esta empresa enorme, Accenture, que tiene 500,000 de trabajadores en el mundo, y he estado viendo lo que hacen y lo que son capaces de hacer con la digitalización, por ejemplo, y digo, bueno, el día que podamos hacer esto en el sector turístico, las cosas van a cambiar mucho, y veo que lo están haciendo. Por ejemplo, por ahí me escuché a Miguel Quintana hablar de que, pues ahora para ir ahí a Xcaret ya puedes contratar y lo único que tocas es tu computadora en tu casa, y después ya llegas y creo que nada más tocas la pluma y te quedas con ella, para que no haya duda de que la va a tener alguien más, que cuando llegas al lugar, y no hay más, hay una pulserita que te va atendiendo lo que requieras, en fin, y esto, bueno, pues es finalmente Internet de las cosas, es finalmente digitalización, y en la medida en la que vayan viendo que hacer eso se traduce en ahorros y en rentabilidad y en productividad principalmente. Mira, yo no me explico que esa palabra no la escuchemos. Bueno, quizá me lo explico por las cuestiones ideológicas que nos hacen daño, pero la verdad es que es la única manera de sacar recursos de nosotros mismos. Y esto es uno de los recursos extranjeros escasean, y es precisamente pues, siendo más productivos. Y yo creo que en ese sentido la digitalización, las tecnologías en general traen eso. Y yo no solamente lo veo en el sector turístico, lo veo en toda la economía, y creo que es una tendencia irreversible, fatal, digamos, en cuanto a que va a suceder sin duda, y va a pasar en el turismo también. Ya tú lo ves, ya hay lugares, ya no tarda esto de que los pasaportes y todo, pues los traigas aquí en el reloj, y todo pueda ser de otra manera, y va a ser mucho más atractivo. Hay que generar confianza, y todas esas medidas, lo menos presencial, pues hace hoy por hoy más confiable a los establecimientos, ¿no? Pues qué bueno, Oscar, que tú estés ahorita en una posición con tu nueva asignación en Accenture, que vas a poder ver el mundo y lo mejor del mundo, y vas a poder traer a México las grandes ideas. Esto nos da un enorme gusto, porque México debe abrir sus fronteras al conocimiento, a las personas y, por supuesto, a los visitantes. Esto va a estar bastante bueno. Te felicito. Lo que es muy interesante, Paco, más allá de todo, es que México sigue llamando mucho la atención del mundo, y no debemos perder ese momentum para poder traducirla en que nos venga a ver más gente, nos visiten, gasten aquí, se queden mucho tiempo. Insisto, por ejemplo, las comunidades de retirados. Ahí tenemos una gran oportunidad y hemos hecho muy poco. Y lo que hemos hecho no se debe a acciones coordinadas ni nada, pero ahí tenemos, por ejemplo, en San Miguel de Allende, en Santa Anita, en Guadalajara, en algunas poblaciones fronterizas. Yo veo que ahí tenemos una gran oportunidad, y la gente vendría encantada y gastaría por todo el resto de su vida en esos lugares, y contribuyendo a la economía local, ¿no? O sea que hay muchos nichos todavía que hay que aprovechar, y para ellos la tecnología va a ser importante. Turismo médico, ¿verdad? Ahorita me vino a la cabeza. Médico, claro, enorme oportunidad, porque ahorita curarse en Los Ángeles o curarse en Tijuana, pues hay diferencia, ¿no? De atención, de tecnología, pero de costo. Por ahí, si no mal recuerdo, la última cifra que yo tuve es de que ya con todo y todo, por ahí en 2018, tuvimos 1 millón de visitantes que vinieron a cuestiones médicas, Paco. Hay lugares en la frontera, Jaye los conoce, en donde hay carriles especiales, en donde tú muestras tu receta de que vas a ver a un doctor y pasas rápido. Ese tipo de cosas sucede porque hay una necesidad, y bueno, pues hay que aprovecharla. Efectivamente, el turismo médico es una gran opción. Oscar, oye, lo único que puede afectar, yo creo que nos afecta muchísimo y nos está poniendo en la mira, es la inseguridad. Y hay preguntas sobre si se ha medido cómo está afectando la inseguridad en el turismo, porque a muchos de los turistas están teniendo malas experiencias, ¿no?
Bueno, te decía yo que estadísticamente la estadística no avala esa situación o esa afirmación, pero bueno, ahí están los números, ¿no? No ha sido hoy por hoy. Es un tema sin duda, no hay que quitárselo de la cabeza, no hay que quitárselo de la mira para estarlo atendiendo, pero ha habido casos exitosísimos. Bueno, ahí está Jaye, que te platique, en Tijuana, su papá estuvo trabajando en eso, entregado cuerpo y alma, y le dieron la vuelta, de una manera total, y se puede hacer, y los blindajes turísticos que se llegaron a hacer en el sexenio anterior, en el caso de La Paz, de Los Cabos, en general Baja California Sur. Hay manera, pues, y creo que hay que no hay que bajar la guardia y hay que trabajar muy fuerte. Es un sector muy sensible a ese tipo de cosas y debes de tenerla siempre en primerísimo lugar y no perderla de vista, no confiarte, insisto, no bajar la guardia. Gracias, Oscar, muchas gracias. Oscar, primero un comentario del público, te hago de una vez, a ver si me lo escuchas. Dice, Playa Espíritu, hay una maqueta de planeación para el desarrollo turístico Fonatur, responsable del proyecto en el gobierno federal de Felipe Calderón, dio banderazo inicial, hoy hay una inversión, hoy presidente AMLO quiere rifar 500 hectáreas, ¿qué va a pasar? Y aprovecho esa pregunta para hacerte una en ese sentido también, con la 4T, ¿sí? ¿Cómo ves si el COVID es el mejor pretexto para la 4T de la caída del turismo o hay otras razones y si el turismo hay un futuro en el turismo en México? A ver, voy a ir de atrás para adelante. ¿Hay un futuro en turismo en México? Sin lugar a dudas. ¿Es un pretexto? No, no lo creo. Bueno, tendríamos que aceptar que entonces también es pretexto de todos los países. Ya te puse el ejemplo de lo que está pasando en el mundo. Y bueno, ahí eso es un tema de una pandemia y eso, ni hablando, no es un pretexto, ha sido una cosa real. Y ahora creo que sí, como gobierno tienen un reto por delante para hacer muchas de las cosas que yo mencioné, pero que también por otro lado se han estado mencionando por mucha gente y bueno, pues hay que hacerlas, ¿no? Para evitar que este gobierno y cualquier gobierno tiene que hacer ese tipo de acciones, tiene que haber una política pública de turismo federal, estatal, municipal. Creo que se tienen que realinear las políticas públicas hoy en día. Tiene que haber planes de desarrollo municipales turísticos y tiene que repartirse mucho más la tarea. Y en esos municipios y en esos lugares hay gobiernos de uno, de otro y de otro partido político. ¿Qué recomiendas, Oscar, para recuperar la marca México? Es un tema en el que, como en muy pocos, nos hemos puesto de acuerdo siempre. Cuando se creó el CPTM, se creó por unanimidad. En fin, creo que hay que evitar aquí la politización y más bien trabajar todos por un... ¿Por qué no hay apoyos? Creo que se le está cortando un poco a Oscar. Sí, se quedó congelado. A ver ahorita que regrese, Jayita. Es que está en Toronto y quizá tenga problemas de recepción. Ahorita aparece. Probablemente. Toronto funciona todo. ¿Quién sabe quién dejó abierto? Ahí viene ya. Te escucho. Híjole, creo que... Y Toronto es primer mundo, Fíjate que estás congelado. Uy. Se descongela. Ya se fue. No, pero están varios colegas de él. Mientras regresa Oscar, qué interesante hablar de los temas que dice él. Fíjate, el turismo cultural, estaba yo pensando ahorita. Ciudades como San Miguel de Allende, ciudades como Mérida, que la gente viene a ver la cultural, pero viene a aprender español y viene a aprender las culturas mayas. O sea, no hay que pensar así, como estoy aprendiendo yo ahorita, que es nada más el turismo de venir a la playa. Hay turismo médico, hay turismo, yo diría, de estudios tecnológicos también, porque en un futuro, ¿no? Centros de investigación,
y se llama turismo, algunas estadías largas. Pero qué interesante la riqueza del país, la verdad, ¿eh? Jalisco tiene un gran turismo y es cultural, es médico, es todo. Y es gracias a un porcentaje que le dan a la Oficina de Visitantes y Convenciones, con eso vive y apoya a todos los hoteleros. ¿Qué pasó? Está ahí de regreso, Oscar, ¿eh? Aquí estábamos cotorreando, Oscar, porque sabíamos que estabas ahí en Toronto y ahí el internet también falla a veces. Perdón, ¿Por qué no ha habido? ¿Por qué no hay apoyo? Bueno, perdón, quién sabe qué pasó aquí. Es el Wi-Fi de Toronto. Está mejor el de México, Oscar. Nada más hablaste de la 4T y ve lo que te sucede, Oscar. No hablo de la 4T. Ahora sí, ya tenemos a Oscar. Del gobierno, y estabas comentándome de la marca México, de recuperarla, a pesar de que me encanta el mundo. De las ciudades. San Miguel de Allende, por ejemplo, se separó de Guanajuato para no involucrarse en lo de inseguridad y buscó su propia marca, y el mismo gobierno estatal la apoya para que haga su propia marca. Pero yo te pregunté cómo podemos hacer para recuperar la marca México, que ha olvidado la 4T. Ya se congeló porque dije 4T. Y tú te ves pixeleada, Jaya. Bueno. No digan esa palabra porque empezamos a vernos borrosos. Ya vi. Bueno, a ver si en cámara funciona mejor. Perfecto, mejor. A ver si sin video funciona mejor. Es guapo, jefe. Sin video funciona mejor. Oye, Oscar, a ver, ya antes de cerrar y que entre mí. Espérame, nada más, Guadalupe. Los escucho muy mal, perdón, no sé qué pasa. Un favor, Guadalupe, nada más si puede Jaye volver a hacer su pregunta porque no pudo, ya se fue Oscar otra vez. Se le cayó. Aquí lo esperamos, hombre, no hay prisa. Lo esperamos, nada más. Es cosa de tecnología. De hacer su pregunta, que conteste Oscar, entonces sí, ya pasamos ahora sí que a despedir el programa. ¿Les parece bien? Ya entró Oscar, mira. Ya entró otra vez Oscar. ¿Dónde anda Oscar? ¿Dónde está? A ver, espérate. ¿Qué pasó? Ya, vamos a seguir, ya acabó. ¿Qué hacemos? Aquí estamos esperándote y no hay problema. Pues sí, caray, pero me da... No hay problema, pena. Tú respóndenos, Oscarito, si puedes. Sobre la marca México, que se quedó en el olvido con la 4T, y por qué no hay apoyo del gobierno hacia el turismo, que es tan importante. La marca México, que quedó en el olvido. Sí. Bueno, yo sí, la verdad no he visto yo que tenga ninguna actividad sensible, pues porque se necesitan muchos recursos que el gobierno no tiene. Yo sí creo que hoy por hoy estamos frente a una falta de recursos total. Por más que hubiera voluntad, no tiene recursos la Secretaría de Turismo y sin recursos no se puede hacer nada. Entonces, eso pues es un hecho. Ni con el tema del Internet de las cosas, ni con el apoyo de todos los empresarios, ni con todo lo que ahora se puede hacer por vía Wi-Fi y redes sociales y demás, ¿no serviría eso para rescatar la marca de manera más económica y más eficiente? Yo creo que lo están... ¿Tú vas, Oscar? Pues sí, ya se fue. Se quedó otra vez congelado. Pues no sé si él nos escucha, sigue por aquí. No sé si vaya a responder, pero bueno, ya vamos entonces a cerrar. Guadalupe quiere darle unas palabras. Guadalupe, ahorita que regrese, no sé si le pudieras dar esta despedida como se merece, pero ojalá nos esté escuchando. Ahí sigue, ahí está todavía. No sé si nos escucha Denise. Tú siempre cierras y lo haces muy bien. Solo quería decirle a Oscar,
que muchísimas gracias, pero nos quedamos con muchas ganas de volverlo a escuchar. Sobre todo, valdría la pena que nos explique, que nos haga otra conferencia con los que son los DMOs, que son las prácticas en donde el turismo ha funcionado o se ha elevado en otros países, y yo creo que ha volteado a ver a otros lados, y son prácticas que se pueden llevar aquí en México. Entonces, es como para tener otra plática. Mira, aquí lo tengo en la línea. Ahí lo vemos. Bueno. Sí, Guadalupe. Si quieres ponerlo en altavoz. Para que dice ahí está. Aquí en la pantalla. Dice Oscar que nos está escuchando. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Bueno, pues muy sí. bien. Sí, encantados. Cuando quieran hablamos de ese tema y de cualquier otro que ustedes tengan, Guadalupe. Yo creo que, como dije hace rato, este es momento de que todo el mundo le ponga más atención al turismo. De todos los días, pues, es demasiado importante para no verlo de esa manera. Pues queda emplazada para otra plática, Denise. Claro que sí, y no solo para la plática del turismo. Antes de que nos empezáramos esta reunión, nos estaba hablando incluso del metro y de toda su experiencia como jefe de gobierno o regente, no sé si ese término aplicaba en ese tiempo, pero bueno, los que venimos de los 80s y los 90s sabemos, lo conocimos muy bien también de su excelente trabajo aquí en el Distrito Federal. Pues muchísimas gracias, Oscar, en verdad, por todos tus conocimientos, por la forma tan transparente y sobre todo tan ágil con lo que lo haces. Y antes de que te demos la despedida como te mereces y abramos los micrófonos para que todos te escuchen, simplemente yo quiero pedir una disculpa justamente por las personas que se metieron al chat, que se metieron aquí. Generalmente tenemos la protección mucho más severa, pero habíamos sido un poquito más laxos en esta protección porque habíamos podido funcionar muy bien que ustedes pudieran hacer sus preguntas por el chat. Esto no va a volver a pasar, les pedimos nuevamente una disculpa, por lo que nuevamente regresamos por la seguridad de ustedes y de nuestro invitado. Regresamos ahora a hacer las preguntas otra vez por el WhatsApp y por el mail. Pues muchísimas gracias, Oscar. Te esperamos nuevamente con nosotros. Esta es tu casa. Y ahora sí, queremos a todos abrirles sus micrófonos para que entonces puedan despedirte como te mereces. Muchísimas gracias, Oscar, por tu presencia. No, hombre, gracias a ustedes. Ya por ahí recordaba yo alguna. Vamos a tener que cerrar el chat. No abro nada. Acá está el inodoro. ¿Ya ves? Bueno, Oscar, ya viste que estamos aquí batallando. Ahora sí pueden darle un aplauso a Oscar. Una frase de Woodrow Wilson que dice que... Saludos, tocayo de Oaxaca. Saludos de Huatulco. Un abrazo, gracias. ¡Alto, mi pana! ¡Invención de grandes!